buenas tardes. Hoy hablaré un poco sobre el estudio de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los IMAT de 2005, de la República de Venezuela. El objetivo de esta ley como tal es establecer en las instituciones las normas que ellas tienen, las políticas en relación al cumplimiento, las sanciones, responsabilidades, donde garantizan a sus trabajadores el ingreso en la seguridad social, de salud y bienestar en el ambiente de trabajo. Acá también se hablará, pues, como objetivo de esta ley, cómo se deben de prevenir las enfermedades ocupacionales, además de la reparación de daños sufridos y de la promoción del desarrollo de programas de la recreación, descanso y turismo social. Dentro de esta ley estaremos hablando sobre algunos artículos que están relacionados principalmente en el cumplimiento de la misma. Como tal, está el artículo 4, que es el medio de la aplicación. ¿Quién aplica este artículo? Este artículo está obligado a aplicarlos los empleadores, los cuales están en la obligación de vincular a sus trabajadores a una organización de salud, de seguridad social, ¿sí? Además de esto, también se debe de vincular todo lo que se encuentra establecido en el trabajo, como trabajo a domicilio, trabajo doméstico y la conserjería, además de las cooperativas y las asociaciones. Las personas que están exentas a que cumplan esta ley son muy pocas como tal, ya que se encuentran regidos bajo el artículo 328 de la Constitución de la República. ¿Quiénes son? Son la Fuerza Armada Nacional y también aquellas personas que desarrollan actividades como no dependientes cuando sea compatible con la naturaleza de sus labores. Pues no están obligados como tal los patronos a establecer el artículo 4. Quienes realizan el registro, la afiliación, la cotización al régimen de prestación de servicios de salud en el trabajo. Esto se encuentra establecido en el artículo 6. Como tal, y como indicaba anteriormente en el artículo 4, son los empleadores quienes están obligados de registrar ante la Tesorería de la Seguridad Social sus trabajadores en el sentido, pues, de la cobertura de la seguridad. Los empleadores que contraten trabajadores bajo su dependencia, independiente, cualquiera sea su contrato, público o privado, deben de cumplir esta información o esta asociación bajo los 3 primeros días hábiles de la firma del contrato o de la establecida, desde el momento que se estableció la contratación. Deben también informar bajo un término de 3 días hábiles también la desvinculación parcial o total de la seguridad social en caso tal de que se haya terminado el contrato o de que se vaya a presentar una suspensión temporal. Igualmente, lo que son las cooperativas y las asociaciones también deben de cumplir a cabalidad la información ante la Tesorería de Seguridad Social, la vinculación de sus empleados en el régimen de seguridad social. ¿Cómo se da este financiamiento? El financiamiento de las cotizaciones en la prestación de servicios de salud en sus entes el porcentaje es el siguiente. Por medio del empleador es de un 0 a un 75% del salario. Y por medio del empleado es de el 10% de su salario vigente. El financiamiento en relación a lo que es el tiempo libre y de turismo, esto no sale del valor del salario del trabajador ni de lo que paga el empleador a su trabajador, sino que va relacionado con va relacionado por lo que el empleador cancela por la vía fiscal. De las descripciones de las acciones para reclamar las prestaciones sociales por accidente de trabajo como tal o enfermedad ocupacional está relacionado el artículo 8. Estas acciones para reclamar estas prestaciones sociales, el empleador tiene como un lapso de tiempo de 5 años. Eso ya establecido ante la Tesorería de Seguridad Social. Ese es el tiempo que establece este ente.
dado tal que éste se encuentre certificado bajo el instituto, perdón, bajo la unidad técnico-administrativa del Instituto Nacional de Prevención de Salud, el cual indica que si hubo un accidente laboral o una enfermedad como tal. Acciones para reclamar las indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional. Se encuentra relacionado bajo el artículo 9. Esas acciones que reclaman las indemnizaciones a los empleadores también están bajo estipulado en un tiempo lapso de 5 años, el cual ya esté aprobado bajo por medio de la unidad técnico-administrativa del Instituto Nacional de Prevención de Salud, el cual ya se demuestre que si hubo un accidente laboral o una enfermedad laboral. Esto como tal tiene 5 años para hacer esta indemnización al trabajador. En Colombia, si hacemos una comparación de lo que estamos hablando en relación a seguridad social, en Colombia se maneja un reglamento primordial que está estipulado bajo la Ley 100 de 1993, expedida por el Congreso de Colombia. Este se divide como tal en 4 secciones importantes. El primero es la tasa o el libro de tasa de seguridad general de pensiones, el sistema general de seguridad en salud, el sistema general de riesgos laborales y los servicios sociales complementarios. Como tal, los objetivos del sistema son garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tienen una relación laboral o ocupacional suficiente para afiliarse al sistema. Garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de ley, proporcionando al ciudadano mayores garantías. Garantizar el cumplimiento de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema mediante mecanismos que en desarrollo de propicio constitucional de solidaridad permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes como artistas, deportistas, madres comunitarias accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral. A nivel de porcentajes en relación al descuento que se hace para hacer el pago de esta seguridad social es la siguiente. A nivel de salud se paga un 12.5% entre el trabajador y el empleador. El 8.5% lo cancela el empleador y el 4% lo cancela el trabajador. En relación a la pensión se paga un 16% de su salario y el 12% lo paga el empleador, el 4% lo paga el trabajador. También cuando hablamos en relación a la seguridad en el pago, en Colombia se maneja pues una clase de contrato que se llama contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios consiste como tal que la empresa o el empleador le paga al trabajador un valor como tal, pero este debe de asegurarse que el empleado pague de su salario la seguridad social en el caso de la EPS y de la pensión. En relación a la ARL, o sea, los riesgos laborales, el trabajador no paga o no se le descuenta ningún valor de su sueldo porque este ya cubre totalmente lo que es la empresa. Y todo depende del riesgo, del nivel del riesgo que se encuentre el desempeño de sus funciones en el lugar en donde se encuentre, porque no es lo mismo el riesgo laboral que tiene una secretaria al riesgo laboral que tenga una persona que trabaje limpiando vidrios o con empresas de energía que se encuentren en alturas o que trabajen en hospitales como tal. Entonces podemos decir que el estudio de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo como tal habla de las responsabilidades que tienen todas las empresas en relación a la vinculación con sus trabajadores en la seguridad social, cumpliendo las normas a nivel de Venezuela y a nivel de Colombia. Los dos países hermanos tienen sus constituciones, tienen sus leyes que rigen a las empresas o a los empleadores a cumplir con garantizándole al trabajador el acceso a la salud, el acceso a una pensión y el acceso a una entidad que cubra riesgos laborales cuando se encuentre desempeñando sus trabajos bajo la misma empresa.
Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Torcasista Daza y les voy a hablar sobre la LOCIMAC 2005 o Ley Orgánica del Trabajo. Empecemos con las condiciones inseguras e insalubres dentro de la empresa. ¿Qué son estas condiciones? Aquellas donde el patrono no cumple con el trabajador, donde el patrono no le da al trabajador las condiciones necesarias, como son saneamiento básico, un baño, vestuario, agua potable, aquellas donde el empleador no le garantiza un seguro médico o una afiliación al sistema médico o al sistema de riesgo profesional, o sea, lo que aquí en Colombia es el ARL o la seguridad social, donde no se le garantice al trabajador todo lo que es los descansos de ley y sus vacaciones correspondientes, donde no se le garantiza al trabajador todo aquello que él necesita para trabajar, no se le garantiza al trabajador las condiciones que exige el Estado para que este empleado trabaje de la mejor forma posible. También les hablaré sobre la conformación del directorio que se encarga de hacer cumplir todas estas normas. Este directorio en Colombia vendría a ser el COPAS o el decreto 1072 del 2015. ¿Cómo está conformado este directorio? Este directorio está conformado por 7 miembros, los cuales cada uno debe tener un suplente. Cada suplente debe de ir el día que el titular no pueda asistir. ¿Quiénes son estos 7 miembros? Estos 7 miembros están conformados por las principales asociaciones del país. El presidente debe ser un venezolano, o mejor, todos los miembros deben de ser venezolanos por nacimiento o venezolanas por nacimiento. El presidente y sus miembros son un representante del ministerio con competencia en trabajo y seguridad social, un representante de las organizaciones sindicales más representativas, un representante de las cooperativas y un representante de las comunidades, de las asociaciones comunitarias más representativas del país. Las atribuciones del directorio. ¿A qué tiene derecho el directorio? Este directorio tiene derecho a aprobar los proyectos de normas y regulaciones técnicas relativas a la salud en el trabajo, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo, hacer propuestas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, diseñar y proponer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el componente de salud, seguridad, condiciones y medio ambiente de trabajo del proyecto del Plan Nacional. Discutir y aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto y conocer los informes y balances periódicos. Aprobar las guías técnicas de prevención. Aprobar el reglamento interno del Instituto. Discutir las materias de interés que presente el presidente o presidenta en cualquiera de sus miembros. Cabe aclarar que también los suplentes deben de ser venezolanos de nacimiento. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Martínez. Le voy a hablar un poco acerca de la LOCIMAC 2005. El artículo 41 al 45 nos indica sobre los delegados y delegadas de prevención. Estas son unas personas que son elegidas en las instituciones, sean públicas o sean privadas, de la República Bolivariana de Venezuela. Son elegidas para que sean los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral de este país. En Colombia esta misma entidad existe, pero bajo otro nombre y bajo otra norma, obviamente.
Nosotros en Colombia la conocemos como el COPASO inicialmente, de acuerdo a la resolución 2013 de 1986, el nombre que se le designó inicialmente fue COPASO, que significa Comité Paritario de Salud Ocupacional. Pero tiempo después, en el 2015, este nombre cambió y lo derogaron mediante otra resolución, y actualmente el nombre es COPAX, que significa Comité Paritario de Seguridad y Salud para los Trabajadores. Entonces, realmente son dos organismos que cumplen la misma función en cada uno de los países. ¿Cuál es la función realmente, o qué es el COPAX a nivel Colombia? Es un organismo que vela por la promoción y la vigilancia de las normas, que se cumplen las normas y los reglamentos a nivel de salud ocupacional. Entonces, ¿cómo es la forma de elegir a esas personas que son las representantes o los miembros del comité o del COPAX? Si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, no es necesario que se contrate o que se elija al comité. Simplemente que eligen, no por votación, sino que los empleadores eligen a una persona que actuaría como vigía de la seguridad. Esa persona igual tendría unas responsabilidades, tendría algunos cargos relacionados con la salud ocupacional, pero no precisamente hace parte de un comité. Esa persona pues va a hacer algunas funciones muy específicas con relación a la salud de los trabajadores y al ambiente laboral de ellos. Si la empresa tiene de 10 a 50 trabajadores, entonces tiene derecho a elegir un representante de los trabajadores y de igual manera un representante de los empleadores con sus respectivos suplentes, es decir, que serían 4 personas. Si la empresa tiene de 51 trabajadores a 250, esta empresa podría elegir a 2 trabajadores y a 2 representantes del empleador. Si la empresa tiene de 251 a 500 trabajadores, ya serían 3 con su suplente, es decir, estamos hablando de 6 personas que harían parte de este comité. Si tiene de 500 a 1000 trabajadores, ya serían 4, y cada que se repitan 500 trabajadores va a tener derecho a uno adicional. Entonces esa es la forma como queda o como se forma el comité, tanto en Venezuela como el COPAX aquí en Colombia. El comité tiene algunas funciones muy específicas y claras. Algunas, las principales son evaluar el cumplimiento de los programas de salud ocupacional de la empresa. Ese comité también es encargado de verificar cuando hay un accidente como tal, hacer ese acompañamiento a los representantes de los empleadores, hacer ese acompañamiento y ese análisis para determinar las causas y para proponer de pronto mejoras o acciones correctivas para que no vuelva a suceder. Tiene también dentro de sus funciones visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, las máquinas, revisar todos los puestos de trabajo para que todos los trabajadores se estén trabajando de una manera adecuada bajo los estándares que rigen la ley y las normas de salud ocupacional. Estas personas de la salud ocupacional, los que resulten elegidos, deben reunirse por lo menos una vez al mes. Deben hacer estas reuniones. Lo que nos indica, una parte de lo que nos indica la norma venezolana, es que cuando una persona resulta elegida miembro de este comité, no puede ser despedido durante ese periodo, incluso 3 meses después de haber terminado su
su mandato, por decirlo así, o su trabajo. Esta persona puede ser incluso reelegida por un siguiente periodo. Entonces eso en sí lo que enmarca la parte de los delegados de la salud ocupacional del Lopsimat en Venezuela y del COPAPS aquí en Colombia. Hola, buenas tardes, mi nombre es Elida Yolanda Pimienta Solano. Le voy a dar continuidad a los temas que estamos tratando en la Lopsimat, en el artículo 69, que habla sobre accidentes laborales. Accidente laboral es toda lesión que sufra un trabajador en la realización de su labor, sea por hecho o por ocasión. Por hecho quiere decir cuando el trabajador está realizando directamente sus labores, o por ocasión cuando está haciendo una labor relacionada con sus tareas. Es decir, si voy a Cartagena, si la empresa me envía una capacitación a Cartagena, y me accidento en el transporte para llegar a esa capacitación, quiere decir que es un accidente laboral. No todos los accidentes laborales por ocasión son accidentes. Es decir, si en esa misma capacitación, en esa misma actividad, con un grupo de amigos salgo a la playa de Cartagena y me accidento, ya eso no es un accidente laboral. Entonces la norma es clara en esa parte. El artículo 70 habla de las enfermedades ocupacionales, que son todas las patologías que adquiere el trabajador por el hecho de estar realizando sus labores, sea por contacto físico, psicosocial y todos esos agentes biológicos que puedan ocasionar daño en su salud, incapacitándolo, generándole a ellos daño en su salud, lo que genera incapacidad permanente o parcial. En esos casos podemos mencionar el túnel del carpio, por ejemplo aquí en Colombia es la mayor enfermedad ocupacional, problemas de lumbalgia, entre otros. Sobre la declaración de los accidentes de trabajo, les puedo decir que el empleador o empleadora está obligado dentro de las 24 horas siguientes a notificar dicho accidente. Ese accidente debe ser notificado directamente por el empleador o el empleador. El artículo 74 dice que cualquier compañero de trabajo, familiar o el mismo empleado puede notificar el accidente, pero eso no exhibe la responsabilidad del trabajador o la trabajadora, como lo dice el artículo 73. A la hora de notificar hay que tener en cuenta la redacción. Por ejemplo, no es decir, la trabajadora estaba realizando esta tarea y se cayó, porque ahí lo estamos dando por hecho. No, ahí decimos, la trabajadora manifiesta que es la trabajadora, porque eso después llegan los entes encargados y van a determinar y hacer el estudio si realmente fue o no fue como el mismo empleador manifiesta. Entonces la idea es ponerlo de esa parte. Eso es lo que me corresponde en mi intervención de la Lopsimat. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Pulido y pues vengo a comentarles o a hablarles un poco sobre las prestaciones, los programas y el servicio del componente de protección, seguridad y salud laboral. Bueno, nos preguntarles quién ejecuta estas acciones, quién las promulga. Pues la Lopsimat, que es una reforma ejecutoria del año 2005, exactamente el 26 de julio. Voy a hablarles sobre las categorías de daños y sobre las indemnizaciones que se dan de acuerdo a los tipos de daños en las enfermedades ocupacionales y los accidentes laborales. ¿En qué artículo encontramos esto? Esto lo encontramos en los artículos del 78 al 85, donde damos unas categorías de los accidentes laborales. Vamos a empezar a discriminar este tipo de categorías o este tipo de daños o el tipo de discapacidades. Como primero tenemos la discapacidad temporal. Más adelante le vamos a contextualizar sobre cada discapacidad. Tenemos la discapacidad permanente, la discapacidad parcial permanente. También tenemos la discapacidad total permanente para el trabajo habitual. Tenemos la
discapacidad absoluta, permanente, habitual en el lugar de trabajo. Al igual también tenemos la gran discapacidad y por último tenemos la muerte como tal del trabajador o trabajadora en el lugar de trabajo. Por parte del Instituto Nacional de Prevención y de Salud y Seguridad Laborales, sin perjuicio a la prevención conforme a lo estipulado en la ley. Bueno, nosotros preguntábamos cómo nos indemnizan, cómo nos pagan o quiénes nos cancelan esto. Pues esto lo hace la Tesorería de Seguridad Social con cargo a los fondos de régimen pensional de seguridad y de salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tiempo que puede permanecer la persona en discapacidad total permanente o en la gran discapacidad o en la discapacidad absoluta. Esto nos tiene un periodo de 12 meses que hay que pasar un oficio ante ya el ente mencionado para que se puedan hacer estas indemnizaciones. Ahora, pasado estos meses vencidos, esto se prolonga automáticamente 12 meses más para que se puedan efectuar todas estas operaciones. Bueno, la discapacidad parcial o permanente. ¿Dónde está esto estipulado? Esto se encuentra en el artículo 80 de la LOCSIMAD del año 2005. ¿Qué nos dice de la discapacidad parcial permanente? Que es la consecuencia de un accidente de un trabajador o trabajadora en el lugar de trabajo, que genera una incidencia no mayor del 67% de la capacidad física e intelectual del empleado. Aquí hay algo importante y hay que desagregar. Se divide en dos partes. Me habla de un 67, no mayor al 67%, pero se desagrega en dos partes. Una que no sea mayor o que llegue hasta el 25% de los daños ocurridos en ese accidente, y uno que sea mayor del 25% y llegue al 67% de los daños ocurridos en ese accidente laboral o en su enfermedad ocupacional. ¿Por qué se hace estos porcentajes o por qué se desagregan estos dos porcentajes? Porque de acuerdo a estos tipos de daños se va a indemnizar al empleado por parte de los empleadores o por parte por la tesorería, de acuerdo a la institución donde se tienen las prestaciones sociales. Ahora, es importante definir y tener claro quién diagnostica esto, quién dice que el empleado o la empleada se le va a indemnizar o tiene un porcentaje de discapacidad en su lugar de trabajo. Esto lo hace un diagnóstico desde el médico general, pero claro, esto va a tener una vigilancia, una garantía o una validación por parte del Instituto Nacional de Prevención y de Salud y Seguridad Laborales, sin perjuicio a la prevención conforme a lo estipulado en la ley. Bueno, nosotros preguntábamos cómo nos indemnizan, cómo nos pagan o quiénes nos cancelan esto. Pues esto lo hace la Tesorería de Seguridad Social con cargo a los fondos de régimen pensional de seguridad y de salud en el trabajo. Ahora vamos a hablar un poco sobre el tiempo que puede permanecer la persona en discapacidad total permanente o en la gran discapacidad o en la discapacidad absoluta. Esto nos tiene un periodo de 12 meses que hay que pasar un oficio ante ya el ente mencionado para que se puedan hacer estas indemnizaciones. Ahora, pasado estos meses vencidos, esto se prolonga automáticamente 12 meses más para que se puedan efectuar todas estas operaciones. Ahora hablemos un poco sobre el artículo 81, que nos habla sobre la discapacidad total permanente en el trabajo habitual. Cuando una persona, un trabajador o una trabajadora en el lugar de trabajo tiene un accidente laboral, una enfermedad ocupacional que le limita más del 67% de sus capacidades físicas, intelectual, emocional dentro de la organización, es llamado con una discapacidad total permanente en el trabajo habitual. Este artículo tiene una connotación muy importante porque se hará una recapacitación del empleado, es decir, que se le darán
mismo proceso para que pueda regresar al lugar de trabajo y en la misma organización, más allá que se pueda hacer la indemnización por parte del ente encargado. Ahora, se toma como prioridad muchas cosas en el artículo 81. Entonces pasamos al artículo 82, que nos habla de la gran discapacidad, y es fundamental lo que se les voy a decir. La gran discapacidad es cuando el daño ocasionado al empleador en el lugar de trabajo es un daño permanente en su vida. ¿Qué quiere decir? Que para realizar las actividades dentro de las organizaciones debe auxiliarse de otra persona. Esta persona es quien va a ayudar al trabajador o trabajadora dentro de la organización. Entonces es muy importante tener claro que la LOCSIMAD permite eso, de que en una indemnización se pueda utilizar a otro tercero para favorecer al afectado en este caso. Voy a finalizar con un artículo que es muy importante, pues, desafortunadamente en las grandes empresas o multinacionales, tanto en Colombia como en Venezuela, suele suceder, que es la muerte laboral. ¿Qué es la muerte laboral? Pues es un accidente que se presenta dentro de la organización o una enfermedad ocupacional generada por las actividades que se realizan dentro de la institución. Este artículo es muy fundamental porque es un artículo que acoge todas esas personas que han sido afectadas dentro de las organizaciones por los trabajos de un grado alto de riesgo peligroso por las actividades que realizan. Bueno, lo beneficioso en este caso de este artículo es que se hará una indemnización de 20 salarios mínimos urbanos vigentes a la persona afectada sobre este incidente, o mejor dicho, accidente laboral dentro de la institución. Buenas tardes, mi nombre es Norlis Mena. Hoy le vamos a hablar acerca de las responsabilidades y sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en Venezuela. Vamos a analizar los artículos del 116 al 120 según la LOCSIMAD 2005. En el artículo 116 nos habla de que los empleadores y las empleadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo que incumplan con estas normas tienen responsabilidades administrativas, penales y civiles de acuerdo al incumplimiento. Vamos a analizar el artículo 117 que nos habla acerca de las infracciones en materia de seguridad y salud laboral en Venezuela. Nos dice que esas infracciones son las acciones u omisiones que los empleadores y las empleadoras incumplan de acuerdo a la norma legal y reglamentaria según la LOCSIMAD. ¿Cómo se clasifican estas infracciones? Según la LOCSIMAD, en el artículo 118, 119 y 120, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves. Artículo 118. ¿Cuándo es una infracción leve? Cuando no se ofrezca la oportuna y adecuada respuesta de la solicitud de información y cuando no se hagan las mejoras de las recomendaciones hechas por los delegados en cuanto a materia de seguridad y salud, cuando no se les suministre los elementos de saneamiento básicos en los puestos de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con esta ley según el reglamento y las normas técnicas. ¿Cuándo son graves? Son graves cuando no se cree o no se mantenga actualizado un sistema de información de prevención de conformidad con el sistema de información de seguridad social. Cuando no se presente oportunamente al INSABCEL los informes de medidas adoptadas en la empresa en materia de seguridad y salud que corresponden a los accidentes ocurridos en dicha empresa.
de conformidad con esta ley su reglamento y las normas técnicas. Cuando son graves, en el artículo 120 nos habla de que son graves cuando no se organice, se registre o se acredite el servicio de seguridad y salud en el trabajo, cuando no se les garantice el disfrute efectivo de sus vacaciones efectivas a los empleadores a los trabajadores y trabajadoras, y cuando no se les garantice el descanso de la jornada habitual. Ahora vamos a analizar los artículos del 129 al 131 de la LOCIMAD 2005. En el artículo 129 nos habla acerca de las responsabilidades que tienen los empleadores y las empleadoras en caso de que ocurra un accidente laboral o una enfermedad ocupacional derivada del incumplimiento de la violación a las normas. ¿Qué deben hacer los empleadores y las empleadoras? Deben de pagarle a sus trabajadores o a sus trabajadoras o a sus derechohabientes, en Colombia serían los beneficiarios, una indemnización de conformidad a lo establecido a esta ley, o si le causa daños morales, materiales, de conformidad a lo establecido en el Código Civil, sin perjuicio de las responsabilidades en el Código Penal. Artículo 130. Aquí vamos a analizar cuáles son las indemnizaciones que tiene que pagarle el empleador o la empleadora en materia, o sea, siempre y cuando incumpla con la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces dice que el empleador está obligado de pagarle al trabajador o a la trabajadora o a su derechohabiente una indemnización de acuerdo a la gravedad de la falta o de la lesión. Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Por ejemplo, si el trabajador se muere, debe de pagarle un salario correspondiente no menor de 5 años ni mayor de 8 años contados por días continuos. Si en caso de que el trabajador tenga una discapacidad absoluta, permanente, para cualquier actividad laboral, debe de pagarle un salario no menor de 5 años ni mayor de 8, contados por días continuos. En el caso de que la discapacidad sea parcial, total, permanente, debe pagarle un salario correspondiente a no menor de 3 años ni mayor de 6 años. Y si ha perdido, o sea, si es superior al 25% de la capacidad física o intelectual del trabajador, debe pagarle un salario correspondiente a no menos de 2 años ni más de 5 años, contados por días continuos. Si es igual al 25% de la pérdida física o intelectual para la profesión o oficio, debe de pagarle un salario no menos de 1 año ni más de 4 años, contados por días continuos. Artículo 131. Acá vamos a analizar cuáles son las sanciones que tienen los empleadores o empleadoras y sus representantes en caso de que un trabajador o una trabajadora muera o tenga alguna lesión. Nos dice que si en caso de que muera un trabajador o una trabajadora, el empleador o la empleadora están sancionados con prisión con penas de 8 a 10 años. En caso de que de pronto el trabajador o la trabajadora tenga una discapacidad, ya sea permanente, tiene una sanción de 5 a 9 años de prisión. Cuando es una discapacidad total permanente, tiene una pena de 5 a 8 años de prisión. Cuando la discapacidad total permanente, ya sea para el trabajo habitual, tiene una pena de 4 a 7 años de prisión. Cuando la discapacidad sea parcial permanente, la pena será de 2 a 4 años de prisión.
y cuando la discapacidad sea temporal, la pena será de 2 meses a 2 años de prisión. Bueno, con este tema concluimos todo lo que tiene que ver con la LOCIMAC 2005 en Venezuela. Le damos las gracias a todos por habernos escuchado.